Buenas tardes. El objetivo de este podcast es ofrecer un soporte audiovisual para nuestro trabajo escrito sobre el análisis del Oriente Medio basado en los ejes de religión y política. En primer lugar, se abordará el tema de la religión en la constelación política, que es el título que utiliza el autor para referirse al innegable éxito del Islam político, también llamado islamismo, en la zona del Oriente Medio. Este se caracteriza por la utilización de la religión islámica para legitimar el poder. Es decir, que las creencias religiosas y la política se fusionan en un mismo discurso que promete la reivindicación del orden establecido por el Dios islámico, Alá, en el Corán. Por ello, este movimiento y su ideología han logrado el apoyo de millones de personas en la región, puesto que para los practicantes de la religión islámica, lo establecido por su Dios es incuestionable y la promesa de su restauración es un futuro altamente deseado. A su vez, estos grupos reivindicadores se destacan por la toma de acción militar, lo que resulta controversial, puesto que a ojos de Occidente son terroristas y dentro de la misma región son nacionalistas. Una vez logrado el triunfo también, estos grupos se caracterizan por la proclamación de la sociedad como islámica, limitando así enormemente la práctica de otras religiones. A partir de esto, a su vez, se puede deducir que el Islam político apunta a la unidad del pueblo árabe bajo la bandera de la religión islámica, contradiciendo su carácter nativo con las influencias occidentales en la región, sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial. Cabe mencionar por último que el islamismo ya existía con anterioridad, pero fue después del triunfo de la Revolución iraní en 1979 que este movimiento se tornó activo y apeló a las armas. A pesar de que hoy en día definamos al Oriente Medio como una región como cualquier otra, se podía afirmar que en realidad Oriente Medio trata de un área geográfica indefinida. Y eso se debe a que, primero que nada, el término Oriente Medio es eurocéntrico, lo cual significaría que es un concepto fundado por las potencias occidentales, donde se coloca a Europa como si fuese el centro. Asimismo, el término proviene de un contexto militar, haciendo referencia a las poblaciones locales, potencias occidentales durante la Primera Guerra Mundial. Se podría decir que Oriente Medio no es un término objetivo como lo es Asia Central, Europa Occidental, África Oriental. A diferencia, es subjetivo, ya que su significado puede modificarse desde la perspectiva que se lo vea. Hay una variedad de definiciones para dependiendo de los intereses y el enfoque. Y un estudio de estas definiciones estableció que el núcleo del Oriente Medio está conformado por Turquía, Irán, Israel, Egipto y los Estados Árabes. Bueno, ahora nuestro punto a tratar van a ser las políticas globales y la dinámica regional. Durante muchos años, Oriente Medio ha ocupado una posición geoestratégica muy importante y muy envidiable por su conectividad con 3 continentes y entre otras cosas. Este trato que mencioné anteriormente con los continentes próximos se pudo dar gracias a innovaciones que se fueron dando que también llamaron mucho la atención al resto del mundo. Por ejemplo, el canal de Suez, que consistía como en una ruta para el traslado de bienes y personas, y también lo que se llamó el estrecho de Hormuz, el cual cumplía la función de conectar golfos para el traslado del petróleo. Recordemos que este recurso en la actualidad y desde hace muchos años siempre fue muy valioso a nivel universal y este continente, específicamente Oriente Medio, es uno de los principales proveedores de dicho recurso. Asimismo, la religión posee un importante protagonismo porque no solo ha atraído a grandes potencias extrarregionales, sino es un factor movilizador que le ha llegado a millones de personas y a diversos grupos que poseen diferentes intereses. Ahora bien, pasaremos a hablar de otro tópico acerca de la ignorancia hacia los métodos progresistas. Es decir, sacando a ciertos países como Israel o Palestina, ningún estado que lo conforma compone el modelo pluralista y liberal que podamos encontrar en otros países.
esta posición en la que se encuentran se define a partir de un único fin, el cual es el punto estratégico. Es decir, para obtener de alguna forma un diferente control sobre diversos ámbitos. No obstante, estuve relatando sobre hechos, posiciones muy estratégicas que se encuentra Oriente Medio. Pero como en toda cosa buena, siempre se encuentra la parte mala. Las cuales han sido, por una parte, las perjudicaciones que le ha traído la competencia y este juego de poder, atraído claramente por el resto de las potencias y otros países. Por ejemplo, este hecho se ha podido comprobar durante la Guerra Fría, y al terminar dicho conflicto se originó otra problemática, la cual trató acerca de los terroristas y cómo esta región se convirtió en un refugio seguro, por alguna manera decir, para estas agrupaciones. Esto último claramente no le trajo beneficios, ni mucho menos. Para finalizar, vamos a hablar un poco sobre la dinámica, la cual se trató acerca de diferentes agrupaciones en puntos claves de la región. Estas agrupaciones no abundaban en muchos países, sino que eran agrupaciones más bien de 3 o 4 países. Mediante esto lo que en realidad se quería lograr era como un equilibrio internacional, es decir, que se formaran diferentes alianzas con los respectivos grupos según donde se encontraban ubicados. Bueno, por otro lado, ahora vamos a hablar sobre la organización de la Confederación Islámica, que también se la conoce como OSI. Dicha organización estatal, creada en 1969, está compuesta por 52 estados miembros que se declaran islámicos. Su capital se sitúa en Arabia Saudita, y dicha mantiene una orientación de Estado-nación que apunta a que los estados sean islámicos, incluyendo, su nación también. Debido a esto, persigue una mayor cooperación islámica, y esta última crea una brecha entre la visión normativa y la realidad política. Al mismo tiempo, esta presenta como una cierta oposición hacia el imperialismo. Debido a esto, que el Islam apela a la vuelta de lo que ellos consideran como una religión pura. Es decir, anhelan a la no interrupción extranjera sobre sus creencias y cultura. Por consiguiente, ahora mi compañera Lucía va a seguir explicando más sobre estas cuestiones. La mencionada oposición de la OSI al imperialismo, teniendo en cuenta en este tanto el neocolonialismo como el colonialismo tradicional, se traduce a su vez en un sentimiento anti-israelí y en el apoyo hacia Palestina, puesto que los estados miembros de dicha organización no reconocen a Israel como parte de Oriente Medio, ya que este fue exclusivamente diseñado y creado por las potencias occidentales. Asimismo, una de las principales metas de la organización de la Confederación Islámica es la unidad del pueblo musulmán bajo la religión islámica, lo que evidencia en primer lugar la fuerza del Islam político dentro de la organización y también la aspiración a ampliar los bordes de la identidad islámica internacional. Sin embargo, el carácter sagrado de la soberanía estatal es también un factor limitante. La OSI se caracteriza por no haber hecho ninguna contribución real y mantener una mentalidad estrictamente defensiva. Esto se debe a la incesante rivalidad y conflictos entre los miembros de la misma organización. Un claro ejemplo de esto es la competencia entre Irán, líder de los chiitas, y Arabia Saudita, cabeza de los países de mayoría sunita. Como consecuencia, la OSI no logra alcanzar un papel internacional creíble ni ser respetada. Además, la falta de instituciones, ideologías e intereses comunes traen consigo una debilidad estructural a la organización, que es incapaz de coordinar medios económicos y políticos. Por todo lo mencionado, entonces, se puede concluir que la organización de la Confederación Islámica no es más que un campo simbólico, lejos de funcionar activamente. En cuanto a lo que confiere al aspecto económico de Oriente Medio, es necesario focalizarse en cómo crece en este ámbito la región. Posicionándonos en un contexto a fines del siglo XX, en donde se vive una globalización cada vez más acelerada, podemos decir que la economía mundial se ve regida bajo parámetros establecidos e impuestos por el mundo occidental. De esta forma, en 1997, en paralelo a la organización de la Conferencia Islámica que nombró y explicó mi compañera,
se fundó una organización llamada Developing Aid, con los países en desarrollo con población mayoritariamente islámica que componían el núcleo y motor de la región. Estos estados miembros son Irán, Bangladesh, Indonesia, Egipto, Turquía, Malasia, Irán, Nigeria y Pakistán, todos ubicados en el sur islámico. El fin de este grupo sería entonces impulsar las relaciones entre estos y ayudarse de forma mutua para darle peso y poder político al Medio Oriente en este contexto de marginación y exclusión por parte de la comunidad internacional. Para su buen funcionamiento se establecieron principios que usarían como base para sus operaciones. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el ejercicio del diálogo, de la cooperación, la democracia, la justicia, la paz y de la igualdad. Podría concluir que Enrique Herskovich en su texto lo que hace es establecer la relación existente entre la religión islámica y su uso en el ámbito político, social y cultural mediante análisis históricos. Este afirma que la religión del Islam es definitivamente un factor movilizador de millones de personas, al ser un componente común entre los distintos estados de la comunidad árabe, que a su vez logró ser utilizado como un discurso político muy efectivo para excusar el poder y las decisiones tomadas por las autoridades. Asimismo, el Islam funciona como un movimiento de identidad que se contrapone a la influencia extranjera. Dicho todo esto, pues podría decir que la conclusión del autor es que el Medio Oriente está inmersamente afectada por la religión islámica, donde las creencias son influentes en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, para comprender los acontecimientos de esta región, el Medio Oriente, es indispensable tener en cuenta a la cultura islámica como algo más que una simple religión.